Bueno, bienvenidas entonces nuevamente al curso de Constitucional General 2, Teoría de la Constitución. Hemos hablado en las unidades 1 y 2 de un lado de la historia del constitucionalismo en Occidente y en Colombia, y de otro de la Constitución como objeto de estudio. En relación con lo primero, con el tema de la primera unidad, quizás uno de los asuntos más relevantes fue lograr concluir qué significó el proceso de democratización y constitucionalización de los ordenamientos jurídicos en Occidente y cuál fue el impacto que produjo en el constitucionalismo continental europeo y en el constitucionalismo latinoamericano, dando lugar justamente a eso que denominamos nuevo constitucionalismo latinoamericano. En relación con la segunda unidad, quizás uno de los asuntos más importantes que logramos abordar tendría que ver con, de un lado, cuál es el origen de la constitución política, de otro, cuál es su función o cuál es la teleología del instrumento constitucional, pero finalmente, quizás muy importante, el impacto que produce el principio de supremacía constitucional en relación con los contenidos constitucionales. Esto es, pues, que la Constitución es criterio de legitimidad de los demás materiales de todo sistema de ordenamiento jurídico, y en esa medida, a partir de ella, es posible juzgar la validez formal y material, ¿sí?, de los demás materiales del ordenamiento jurídico. De otro, que ante la incompatibilidad de los contenidos constitucionales con cualquier otro contenido del ordenamiento jurídico, existe un deber, ¿sí?, de hacer prevalecer, ¿cierto? Hay un criterio de prevalencia de los contenidos constitucionales sobre los demás contenidos normativos o del ordenamiento jurídico, y finalmente que existe un deber genérico de acatamiento de los contenidos constitucionales, del cual deriva un principio de responsabilidad, que en nuestro régimen constitucional está consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. Cuando hablamos de los contenidos constitucionales, entonces, hicimos referencia a, digamos, a una suerte de categorización, ¿sí?, a partir de la naturaleza del contenido y la función que cumple, y de los elementos, pues, que la caracterizan para poder cumplir esa función. Que si bien es un tema de introducción al derecho, hicimos un ejercicio aquí rápido para recordar esos elementos, y por eso hablamos de las reglas, los principios, los valores y los fines constitucionales. Hoy comenzaremos a hacer referencia a uno de los contenidos constitucionales más importantes de todo régimen constitucional, que es el régimen de derechos. El régimen de derechos humanos y el régimen de derechos constitucionales. Pero para ello es necesario precisar que existe una relación estrecha entre el régimen de derechos y libertades con el régimen de separación del poder público y el régimen democrático. Y esa relación está definida por la clasificación de los contenidos constitucionales, para lo cual utilizaremos los elementos teóricos y conceptuales ofrecidos por Luigi Ferrajoli, quizás en su obra más importante, en la Principia Iuris, ¿sí?, particularmente en los tomos 1 y 2 de Teoría del Derecho y Teoría de la Democracia, quien clasifica, Ferrajoli, estos contenidos en la esfera de lo decidible y lo indecidible. Hablaremos de los contenidos de los derechos humanos o de los derechos subjetivos en general. Para eso utilizaremos algunas de las propuestas de un par de profesores norteamericanos, Sulstein y Holmes, ¿sí?, en un librito que pueden conseguir en internet que se llama El costo de los derechos, y de algunos teóricos latinoamericanos como Cruz Parcero, Cristian Curtis, Víctor Abramovich, entre otros, quienes distinguen entre contenidos positivos y negativos de los derechos, ¿sí?, y que, digamos, va un poco para superar, ¿cierto? Es una perspectiva teórica que pretende superar esa distinción clásica entre libertades civiles y políticas, derechos sociales, económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos e intereses difusos, para sostener que en realidad todos los derechos subjetivos, y en ese sentido todos los derechos humanos y todos los derechos constitucionales, tienen una dimensión positiva y una dimensión negativa, y finalmente hablar de una propuesta teórica en la que venimos trabajando varios profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana, el profesor de la Universidad de Medellín, profesor Milton Rojas, la profesora Alga Restrepo, y yo, sobre las vías de satisfacción de los derechos, y que estamos tratando de justificar la existencia de una distinción entre las vías de la estructura y las vías de la emergencia, para tratar de conjugar todos estos elementos en una teoría que estamos tratando de construir, que se llama la densidad de los derechos. De eso podemos hablar más adelante. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a hacer ahora la presentación de un marco de referencia teórico y conceptual que nos permita entender la relación que existe
entre los derechos y las libertades, la separación del poder público y el régimen democrático, a partir de la distinción entre la decidibilidad o indecidibilidad de los contenidos constitucionales, la dimensión negativa y positiva de todo derecho subjetivo y las vías con las que cuentan los titulares de esos derechos subjetivos para satisfacer las necesidades que están ligadas a los derechos que se les titularizan, que son las vías de satisfacción, la vía de la estructura y la vía de la emergencia. Entonces hablaremos de los contenidos constitucionales, de los contenidos de los derechos y de las vías de satisfacción. Quisiera, pues, antes de comenzar, precisar que se trata de un ejercicio descriptivo y propositivo y que de ninguna manera agota el contenido teórico de la propuesta de Ferrajoli, ni de la propuesta de Víctor Abramovich y Christian Curtis, ni de la propuesta de Sulstein y Holmes, ni de la propuesta de ninguno de los teóricos en los que la soportamos, y que tampoco supone un agotamiento de la construcción teórica a la que le estamos apostando en relación con las vías de satisfacción, en particular para los derechos sociales, pero constituye digamos, una abrebocas importante para entender lo que vamos a hablar, de teoría de los derechos humanos en esta unidad, de teoría de la separación del poder público en la unidad 4 y de teoría de la democracia en la unidad 5, que, insisto, están estrechamente ligados y que no pueden entenderse de forma separada, como pretenden algunas propuestas heurísticas o pedagógicas hacerlo, tratar de escindir esos tres conceptos. Son inescindibles, están interrelacionados y son interdependientes. Insisto, no es posible entender cómo asegurar la satisfacción de los derechos si no entendemos la relación que existe entre esas vías de satisfacción con los contenidos mismos de los derechos y con los contenidos constitucionales. Para comenzar a hablar de los contenidos constitucionales es necesario tener presente, digamos, 4 elementos. De un lado, las esferas en las que se suelen clasificar estos contenidos utilizando la propuesta teórica del profesor Ferrajoli, profesor italiano, ¿sí? Y algunos matices que habría que hacerle a esa propuesta, que espero poder hacerlos claros, explícitos, en la medida en que vamos avanzando en el discurso. De otro lado, distinguir a partir de esas esferas los contenidos que se incluyen en cada una de ellas, ¿sí? Y particularmente los contenidos de los derechos, es decir, cada una de esas esferas, la esfera de lo decidible y lo indecidible, qué contenidos se incorporan a ella, qué contenidos están ahí para poder entender cuál es el fundamento en el que se soporta el ejercicio de las competencias de las autoridades o los órganos de los poderes públicos para poder decidir o para limitar su capacidad de decisión en relación con esos contenidos de los derechos a partir de esa esfera de indecidibilidad o de decidibilidad en la que se circunscribe, ¿sí? Insisto que la propuesta toma elementos del profesor, digamos, de la teoría del garantismo constitucional de Luigi Ferrajoli, con algunos matices desde esas otras propuestas teóricas que mencionaba. Y así podríamos afirmar lo siguiente. Existen 2 esferas en relación con los contenidos constitucionales. Una esfera que podríamos denominar la esfera de lo decidible y una esfera que podríamos denominar la esfera de lo indecidible. Ya la misma enunciación de la categoría nos da cuenta de a qué hace referencia. De un lado, la decidibilidad, es decir, lo que debe ser decidido, y de otro lado, la indecidibilidad, es decir, aquello que no puede ser decidido. Esas esferas están relacionadas con los contenidos de los derechos, y lo que sostenemos, lo que sostengo, es que en relación con lo decidible, allí se ubica la dimensión positiva de todos los derechos subjetivos. Es decir, todo aquello que supone obligaciones de dar o de hacer, ¿sí? En relación con el titular del derecho y el titular de la obligación que deriva de ese derecho, ¿sí? Todo aquello que supone obligación de dar o de hacer se ubica dentro de lo decidible, es decir, se ubica en aquello que debe ser decidido. Mientras que el contenido negativo del derecho, la dimensión negativa del derecho, es decir, aquello que impone obligaciones de abstención o impone restricciones al ejercicio de las competencias del poder público, en tanto titular de las obligaciones que derivan de la titularidad de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, ¿sí? Se ubica en la esfera de lo indecidible, es decir, en lo que no puede ser decidido. De esta suerte, lo decidible y el contenido positivo de los derechos puede enmarcarse en lo que denominamos la vía de la estructura como vía de satisfacción de los derechos. Hay un gazapo en el tipeo de eso, ¿cierto? Intercambié la R y la T. En la vía de la estructura, ¿sí? En la vía de la estructura como vía de satisfacción.
¿sí? Que ya vamos a ver qué es. Vamos, fundamentalmente la creación de condiciones de posibilidad materiales a través de políticas públicas. Mientras que la vía de la emergencia como vía de satisfacción está estrechamente ligada a los contenidos indecidibles, es decir, aquellos sobre los cuales no puede haber pronunciamiento y que suelen corresponderse con el contenido negativo de los derechos. Esa es más o menos la relación que planteo. Para eso voy a tratar de referirme a cada uno de esos elementos. Frente a la esfera de lo decidible, esta es definida por Ferrajoli como todo aquello que no puede no ser decidido, es decir, todo aquello sobre lo cual no puede dejarse de decidir, es decir, todo aquello sobre lo cual debe decidirse, ¿sí? Debe decidirse. Mientras que la esfera de lo indecidible, como la misma categoría lo enuncia, la indecidibilidad, supone que en la esfera de lo indecidible están todos aquellos principios, ojo con esto que es muy importante, que incluso en una democracia están sustraídos a la voluntad de las mayorías. Es decir, la esfera de lo indecidible está constituida por todo aquello que ni siquiera en democracia las mayorías pueden resolver. Es decir, todo aquello que incluso en una democracia supone un límite para la regla de mayorías. ¿Sí? De allí que la esfera de lo decidible pueda circunscribirse a lo que Ferrajoli denomina las funciones de gobierno, que están legitimadas por la representación democrática, y que se materializa orgánicamente en los poderes legislativo y ejecutivo, que Luigi Ferrajoli denomina poderes de representación. Son poderes que encuentran la legitimidad del ejercicio de sus competencias en el voto. Es decir, en que las personas, los titulares de las libertades positivas o de los derechos, para utilizar los términos de los derechos políticos, para utilizar las categorías de las que se vale Fioravanti para clasificar la evolución de las libertades, que eso lo haremos más adelante, suponen los derechos políticos, todas aquellas autoridades, todos aquellos órganos del poder público que encuentran la legitimidad del ejercicio de sus competencias en que son elegidos democráticamente. Bien, a través de la representación cuantitativa, que es la del Ejecutivo, o la representación cualitativa, que es la del Legislativo, como lo sostengo yo. ¿Sí? Por su parte, la esfera de lo indecidible está asociada a lo que Luigi Ferrajoli denomina las funciones de garantía. Ya voy a hacer una precisión frente a esto. Esas funciones de garantía para Ferrajoli están legitimadas por la rígida sujeción a la ley, en la medida en que los poderes o las competencias que ejercen, quienes ejercen esas competencias son poderes cognitivos. Sus actividades son de cognición, por oposición a las competencias de los poderes de representación que son discrecionales. Por eso la esfera de lo indecidible se materializa orgánicamente, es decir, en la distribución del poder público, en lo que Ferrajoli denomina los poderes de control, que en nuestro régimen constitucional se corresponden o podríamos corresponder con el poder judicial de un lado, artículo 116 de la Constitución Política, y de otro en los demás organismos de control como el Ministerio Público o el organismo de control fiscal, la Contraloría, u otros organismos. Frente a esto habría que hacer una precisión en la teoría de Ferrajoli. Ferrajoli en relación con las funciones de garantía, es decir, aquellas que están orientadas a asegurar la indecidibilidad de ciertos contenidos, son de dos tipos, las garantías primarias y las garantías secundarias. Esas garantías primarias en relación con lo decidible tienen que ver con la creación de esas condiciones materiales, mientras que la garantía secundaria, bueno, y en relación con lo indecidible, con la abstención sobre los derechos, es decir, abstenerse de violentar o violar el derecho, mientras que la garantía secundaria emerge u opera ante la ausencia de la garantía primaria, que ahí es donde aparecen las vías de satisfacción. Entonces yo lo que estoy distinguiendo es que en relación con las funciones de garantía, que es como la categoría que utiliza Luigi Ferrajoli, podemos distinguir de un lado las funciones de los poderes de representación, que podrían titularizarse en funciones de gobierno en cabeza del Ejecutivo, o en funciones de garantía en cabezas de la coordinación entre legislativo y ejecutivo, o funciones de garantía propiamente dichas en cabeza de los poderes de control. Esa es la precisión que quiero hacer, que yo lo denomino vías de satisfacción. No hablo de funciones de gobierno y funciones de garantía propiamente, sino de vías de estructura y vías de la emergencia. Quiero hacer esta precisión porque, digamos, eso hace parte, digamos, como de la lectura que hago de Ferrajoli y de las precisiones que le hago frente justamente a las críticas que se le han hecho a su propuesta teórica. Así pues, cuando hablamos de lo decidible, estamos hablando de la dimensión positiva de los derechos, para poderlo circunscribir a los contenidos de los derechos.
Ya vamos a hablar de qué es eso. Y de la discrecionalidad política, mientras que cuando hablamos de la indecidibilidad estamos hablando de los elementos definitorios del régimen constitucional, la dimensión negativa de los derechos y la obligación de decidir. Frente a esto es importante entender que esa relación entre lo decidible y lo indecidible es simétrica, sostiene Ferrajoli, e incluso su nivel de, digamos, el impacto que produce es incluso en la esfera del derecho privado, con lo que Luigi Ferrajoli denomina la constitucionalización del derecho privado, o un constitucionalismo del derecho privado, y una cosa muy importante, los bienes fundamentales, ¿sí? Que de eso vamos a hablar más adelante también si hay oportunidad. Esa relación entonces, en tanto simétrica, implica, pues de un lado, que la distinción entre lo decidible y lo indecidible me permite entender cuál es el margen de discrecionalidad de las funciones de gobierno, de discrecionalidad política, cuál es el margen de discrecionalidad de las funciones de gobierno y cuál es el ámbito de sujeción a la ley, ¿sí?, de las funciones de garantía. Es decir, cuál es el ámbito de discrecionalidad en la vía de la estructura y cuál es el ámbito de sujeción a la ley en la vía de la emergencia, que es la distinción que yo hago, que Ferrajoli llama funciones de gobierno y funciones de garantía primaria y secundaria. Yo las denomino simplemente funciones de gobierno, vía de la estructura y vía de la emergencia. Ahora, ese carácter simétrico de esa relación, insisto, me permite entender de un lado la discrecionalidad de la política y la sujeción a la ley de las funciones de conocimiento o de las funciones de garantía, o de la, digamos, de la vía de la emergencia, también opera para el mercado, porque de acuerdo con la evolución del constitucionalismo occidental en el marco del proceso de constitucionalización, ¿sí?, y contrario a la dinámica neoliberal, ¿cierto?, de liberalización económica, también somete al mercado. Es decir, en el Estado constitucional, ¿cierto? En el Estado constitucional y democrático no hay poderes por encima de la Constitución. Sería más o menos. Y vamos a ver que eso es una poría del constitucionalismo revolucionario en su tránsito hacia el constitucionalismo liberal que pretendemos resolver con la dinámica del constitucionalismo contemporáneo. No hay ningún poder por encima de la Constitución, ni siquiera los poderes privados, ni siquiera el mercado. Por eso habla Luigi Ferrajoli además de la necesidad de un constitucionalismo global que permita, pues de un lado, que la economía siga estando sometida a la política y que la política siga estando sometida a la Constitución, que digamos es una deriva interesante de la propuesta teórica de Luigi Ferrajoli. Entonces cierro con esto esta parte. Primero, lo decidible, es decir, todo aquello que no puede dejar de ser decidido en relación con los contenidos de los derechos, podemos circunscribirlo a lo que denominamos la dimensión positiva del derecho, no libertades positivas. No vayan a confundir con libertades positivas, que eso se refiere a los derechos políticos en el proceso de evolución del constitucionalismo revolucionario al constitucionalismo liberal y que luego se denominaron y luego adquirieron otra, digamos, se le atribuyó a otra categoría que era la de los derechos sociales. Y sino la dimensión positiva del derecho que supone las obligaciones de hacer o de dar. Y está estrechamente ligado a la capacidad de discrecionalidad de los decidores de política pública para tomar decisiones respecto de cualitativamente y cuantitativamente cómo se satisface un derecho. Y por otro lado está la dimensión de lo indecidible, es decir, todo aquello que no puede ser decidido ni siquiera por las mayorías en una democracia, y que supone el ámbito de sujeción a la ley, del ejercicio de los poderes de las funciones de garantía primaria y secundaria y lo que nosotros denominamos las vías de la emergencia. Frente a cada uno de esos contenidos indecidibles, o más bien frente a los contenidos indecidibles que dijimos están constituidos por los elementos definitorios constitucionales, la dimensión negativa de los derechos y la obligación de decidir, voy a mencionar un poco la evolución del concepto de elemento definitorio. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque justamente estamos diciendo que las constituciones tienen unos contenidos que no pueden ser resueltos ni siquiera por la mayoría, incluso cuando esa mayoría actúa en representación del poder constituyente, del poder soberano. Recuerden que el artículo 3º de nuestra Constitución Política dispone que el soberano es el pueblo, el titular de la soberanía es el pueblo, y que esta puede ser ejercida, de esa soberanía emana el poder público, de ese pueblo emana el poder público, y que esa soberanía puede ser ejercida de forma directa o indirecta, y cuando lo hace de forma indirecta lo hace a través de sus representantes, y dentro de esos representantes están quienes representan el poder constituyente y constituyen el poder constituyente derivado, que en nuestro caso es el Congreso. De allí que la Corte Constitucional haya construido a partir del test de sustitución, una categoría que se denomina elementos definitorios. Esto aparece por ahí en el 2003
cuando comienza a hacer control de constitucionalidad sobre las reformas por referendo que se promovieron en el gobierno de Uribe. Y la Corte Constitucional comienza a hablar de lo que ella denominó principios definitorios de la Constitución. Luego los denominó valores y principios medulares del Estado Constitucional de Derecho, la sentencia C-153 del 2007. Luego los denominó ejes definitorios de la identidad constitucional. Hay varias sentencias entre el 2009 y el 2013 sobre el asunto. Los denominó además elementos y principios estructurantes en una sentencia del 2012 para cerrar con un concepto que ella denomina elementos definitorios, en la sentencia C-053 del 2016. Y en esa sentencia, entre otras cosas, la Corte hizo, además de refinar el test de sustitución, de eso vamos a hablar cuando hablemos de reforma constitucional en el curso de dogmática constitucional, en el que seguramente nos encontraremos el próximo semestre presencialmente. La Corte Constitucional enunció algunos elementos definitorios y dijo, hacen parte, digamos, de esos elementos que no pueden ser sustituidos en la Constitución. Es decir, si una reforma constitucional modifica alguno de estos elementos, es inconstitucional. Digamos, esa es otra aporía en la descripción del test de sustitución, y es que una reforma constitucional puede resultar inconstitucional en relación con los contenidos que sustituye, teniendo presente las competencias del artículo 241 de la Corte. Y dijo, el principio democrático, el principio de primacía de los derechos fundamentales y su carácter inalienable en el artículo 5 de la Constitución, el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4, el principio de igualdad formal y material previsto en el artículo 13 de la Constitución, el equilibrio de poderes previsto en el artículo 113 de la Constitución, la función jurisdiccional en cabeza de los jueces de la República previsto en el artículo 116, el principio de autonomía y el principio de independencia de la administración de justicia, ¿cierto? Previsto en el artículo 228 y 229. Entonces, si bien los elementos definitorios no se construyen a partir de una sola disposición constitucional, sino de una interpretación sistemática de todo el contenido constitucional, lo que estoy tratando de decir aquí es que la Corte identificó unos elementos definitorios de la Constitución que no pueden ser sustituidos. Y en ese sentido constituyen un coto vedado, para utilizar la expresión de Garzón Valdés, un coto vedado a la función de reforma constitucional. Y en esa medida las mayorías, incluso en la democracia, están impedidas para modificarlos. Entonces es como el primer elemento de la indecidibilidad. Y que fíjense que coinciden con esos elementos que hemos mencionado, son fundamentales para el constitucionalismo: el régimen de derechos, el régimen de separación del poder público y el régimen democrático. ¿Sí? Entonces, esos no pueden ser sustituidos. Pero además, dentro de esos elementos indecidibles, o dentro de esos contenidos indecidibles, o dentro de esa esfera de lo indecidible, está el contenido negativo de los derechos. Y dentro de lo decidible, o la esfera de lo decidible, está el contenido positivo. De ahí que sea importante distinguir cuáles son esos elementos. Lo primero que haya que decir es que, como vamos a ver cuando hablemos de la historia de los derechos humanos y cuando hablemos de las dimensiones de análisis, los derechos humanos pueden analizarse por lo menos de 4 dimensiones: desde el punto de vista histórico, que es como nos lo han enseñado, y desde el punto de vista jurídico, que es como tradicionalmente nos lo han enseñado, pues, derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y luego las obligaciones que derivan de la relación jurídica que se establece entre un titular de derechos y un obligado. También hay una dimensión política y hay una dimensión ética, ¿sí? Desde la dimensión jurídica y desde la dimensión histórica nos han dicho que los derechos pueden ser clasificados. En este caso nosotros, digamos, dejamos a un lado esa clasificación tradicional y más bien sostenemos que todos los derechos subjetivos, y en ese sentido los derechos humanos y los derechos constitucionales en particular, tienen 2 dimensiones: una dimensión positiva y una dimensión negativa. Esa dimensión positiva o negativa da cuenta del contenido del derecho, y en esa medida da cuenta de las necesidades que se supone se satisfacen a partir del cumplimiento de las obligaciones que derivan de ese derecho. Como lo mencionaron, o como quizás lo vieron en Introducción al Derecho, que me imagino que leyeron a Cómo nace el derecho de Carneluti, entre otras cosas, haciendo un refinamiento también de, digamos, de esa propuesta descriptiva de Carneluti, todo derecho subjetivo supone la titularidad, ¿sí? O más bien el reconocimiento de toda titularidad de un derecho subjetivo supone el reconocimiento de una necesidad que debe satisfacerse. Y las obligaciones en ese sentido que derivan del derecho
están orientadas a crear las condiciones formales y materiales para poder satisfacer esa necesidad, ¿sí? De allí podemos identificar que en relación con esos contenidos hay unos contenidos que imponen obligaciones de hacer o de dar, que serían las obligaciones positivas, ¿sí? La dimensión positiva del derecho. Mientras que otros contenidos definen lo que no se puede hacer, lo que está impedido, vedado o limitado para el titular de la obligación, que en el caso de la teoría de los derechos humanos y los derechos constitucionales, el titular de esa obligación es el Estado, los poderes públicos, los órganos del poder público y las autoridades. Con base en eso, como vamos a ver más adelante, de la dimensión jurídica de los derechos humanos derivan obligaciones para el Estado. Y esas obligaciones yo las clasifico en 4. Hay diversas clasificaciones, ¿sí? A mí me gusta reconocer, digamos más bien hablar de estas 4 porque creo que engloban todas las otras clasificaciones de las obligaciones que las vamos a ver más adelante. Y me gusta pensar, o sostengo, que hay 4 tipos de obligaciones en materia de derechos humanos. La obligación de reconocimiento, la obligación de respeto, la obligación de garantía y la obligación de protección. Cada una de ellas impone un quehacer particular, ¿sí?, al titular de la obligación. Ese quehacer puede ser una acción o una omisión. En relación con el reconocimiento, la obligación supone la incorporación al ordenamiento jurídico de los derechos. Y esa incorporación puede hacerse de diversas formas, como vamos a ver. Puede hacerse, digamos, la forma más tradicional es reconociéndolo o incorporándolo en los instrumentos constitucionales. Por ejemplo, nuestra Constitución Política, en su título segundo, incorpora los derechos constitucionales, ¿sí?, a partir de 5 títulos, donde reconoce los primeros 3, los derechos fundamentales, los sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente, luego los deberes y los mecanismos de protección de esos derechos, ¿cierto? ¿Cierto? El título segundo de la Constitución. Pero también lo puede hacer, por ejemplo, a través de la suscripción de instrumentos internacionales. ¿Cómo incorpora derechos al ordenamiento jurídico el Estado? Suscribiendo instrumentos internacionales de reconocimiento, garantía y protección de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto? O, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o por ejemplo los protocolos adicionales o los protocolos facultativos a esos instrumentos. Entonces incorpora los derechos. También lo puede hacer a través de la incorporación de la fórmula del bloque de constitucionalidad que ya vimos, es decir, haciendo remisiones directas a instrumentos internacionales que reconocen derechos, como lo previsto por el artículo 93 de la Constitución Política y por el artículo 53, o incluso incorporando dentro del bloque de constitucionalidad la fórmula de derechos innominados, que alguno de ustedes va a explicar, que alguno de los equipos va a explicar, ¿sí? Es decir, reconociendo que existen otros derechos que no están incorporados en instrumentos internacionales ni en la Constitución, pero que, de los que somos titulares por nuestra sola condición de seres humanos, que es la fórmula del artículo 94 de la Constitución. O también puede incorporar derechos, es decir, ese ejercicio de reconocimiento, del cumplimiento de esa obligación de reconocimiento puede derivar del desarrollo legal de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la ciudad, ¿cierto?, en Colombia, ¿sí? Que no tiene una enunciación constitucional, no hay un instrumento internacional sobre el asunto, pero hay desarrollos legales e incluso de naturaleza local, como los planes de ordenamiento territorial, que lo reconocen, en el caso de Medellín, Bogotá, por ejemplo. La obligación de respeto implica la abstención de vulneración o amenaza respecto del derecho. Es decir, en cumplimiento de su obligación de respeto, el Estado se abstiene de violentar el derecho, ¿sí? Se abstiene de ejecutar comportamientos que amenacen o que violen, atenten contra el derecho, ¿sí? Lo que de suyo trae la idea de la obligación de no hacer, ¿cierto? El Estado se abstiene de actuar. Ya vamos a poner ejemplos frente a esto. Por su parte, la obligación de garantía implica la creación de condiciones para el ejercicio del derecho. Yo sostengo que esa creación de condiciones es de naturaleza material y me gusta definirlo más precisamente como la creación de condiciones de posibilidad materiales para el ejercicio del derecho. Es decir, la creación de condiciones en contexto para que los titulares de los derechos puedan hacer cosas que les permitan satisfacer las necesidades que subyacen a la titularización de un derecho. Vamos a poner ejemplo. Y finalmente, la obligación de protección, que implica la disposición de mecanismos, procedimientos, instrumentos o herramientas que permitan la sanción de las violaciones del derecho, la sanción a las violaciones del derecho, ¿sí? Es decir, contar con mecanismos que permitan identificar victimarios, víctimas, daños, reparaciones o restablecimientos o indemnizaciones necesarias o que derivan de esa violación. Todas esas obligaciones, la obligación de reconocimiento, respeto, garantía y protección, pueden ubicarse en alguna o algunas de las dimensiones del derecho,
es decir, o en la dimensión positiva o negativa. Yo sostengo que las obligaciones de reconocimiento y protección son transversales. De un lado, la obligación de reconocimiento es transversal a la dimensión positiva y negativa porque el ejercicio de incorporación al ordenamiento jurídico del derecho implica la incorporación de su contenido, y su contenido es un contenido que hace relación no solamente a su dimensión negativa, sino a su dimensión positiva. Cuando se reconoce el derecho, se está incorporando dentro del contenido la obligación negativa y positiva. Y la obligación de protección hace referencia a la obligación de sancionar las violaciones de los derechos, bien porque se transgrede el cumplimiento de las obligaciones positivas o bien porque se transgrede el cumplimiento de las obligaciones negativas. Es decir, bien por ausencia de garantía, bien por ausencia de respeto. Entonces, por eso son transversales. Por su parte, la obligación de garantía, que implica la creación de condiciones de posibilidad materiales, supone obligaciones de hacer. Por eso se ubica dentro de la dimensión positiva del derecho. Mientras que la obligación de respeto, que implica la abstención de violación del derecho, se ubica dentro de la obligación, dentro de la dimensión negativa porque supone obligaciones de no hacer. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las esferas constitucionales, de lo que es decidible o indecidible, afirmamos, de un lado, que en relación con lo decidible se encuentran las obligaciones que derivan de la dimensión positiva, y particularmente la obligación de garantía, mientras que la esfera de lo indecidible hace alusión a todos aquellos elementos del derecho que no pueden ser resueltos, es decir, sobre los cuales se imponen obligaciones de abstención. Por eso opera la obligación de respeto. Por eso opera la obligación de respeto. Y esto tendría relación estrecha con las vías de satisfacción. Vamos a poner un par de ejemplos. Una clásica libertad civil es el derecho a la vida. El derecho a la vida tradicionalmente se ha reconocido como una libertad de naturaleza negativa y que de suyo trae consigo fundamentalmente la obligación del Estado a abstenerse de violarlo, ¿sí? De violarlo, es decir, una obligación de respeto. Sin embargo, sostenemos que el derecho a la vida también tiene una dimensión positiva que implica la creación de condiciones de posibilidad materiales para el ejercicio de ese derecho, es decir, el cumplimiento de obligaciones de garantía para poder satisfacerlo. Así, el Estado me respeta el derecho a la vida cuando no me mata, ¿sí? Cuando no me mata, cuando se abstiene de suprimirme la vida, pero me debe garantizar el derecho a la vida creando condiciones de posibilidad materiales para ello, por ejemplo, contando con un sistema sanitario, ¿sí?, eficiente para poder proteger la vida cuando ésta resulta amenazada, por ejemplo, por una enfermedad o por un padecimiento de salud que amenace la vida. Entonces, tiene que hacer cosas, tiene que construir hospitales, tiene que contratar médicos, tiene que comprar equipos, ¿sí? Entonces, la vida, que es una clásica libertad negativa, tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa. Una dimensión positiva y una dimensión negativa, una obligación de garantía y una obligación de respeto. Además está reconocida, es decir, está incorporada artículo 11 de la Constitución Política, y hay mecanismos de protección. Cuando la vida se ve amenazada, por ejemplo, en tanto derecho fundamental se ve amenazada, yo puedo interponer una acción de tutela, ¿sí? O para ordenar la indemnización cuando una persona es asesinada, pues sus deudos, sus familiares, ¿cierto?, las víctimas indirectas pueden reclamar la indemnización de los perjuicios. Entonces contamos con mecanismos de protección, ¿sí? Otro ejemplo para el otro lado sería un clásico derecho económico, como el derecho a la vivienda, que está reconocido en el artículo 51 de la Constitución Política Colombiana, que dice algo más o menos así, que todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna, ¿sí? Y que el Estado debe crear las condiciones para que la gente pueda acceder a vivienda de forma individual o colectiva, ¿sí? Y adelantar, digamos, procesos de financiación para la adquisición de vivienda, intervenir en el mercado financiero, entre otras cosas. Entonces, pareciera ser digamos, un derecho, que en tanto derecho social y económico fuera un derecho clásico en relación con las obligaciones de hacer. Sin embargo, también hay unas obligaciones de respeto. ¿Cuál es la obligación derivada de la dimensión positiva? Pues que el Estado tiene que hacer cosas. Tiene que hacer varias cosas. Por ejemplo, intervenir en el mercado financiero, conforme lo dispone el artículo 335 de la Constitución Política. El artículo 335 le dice al Estado que en tanto él es el director general de la economía, interviene en el mercado financiero para asegurar, entre otras cosas, particularmente frente al derecho a la vivienda, que existan sistemas de financiación adecuados, como lo dispone el artículo 53. Entonces, por ejemplo, en Colombia existe la ley 546, que es la ley marco de adquisición de vivienda a largo plazo, que define unas reglas de juego del sistema financiero, ¿sí?, para que las personas puedan acceder a vivienda a través de créditos, ¿cierto?, de créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿sí? Pero el Estado también puede cumplir esa obligación desde la dimensión positiva dando,
¿cierto? El ejemplo es el del proyecto de la política pública de 100.000 viviendas gratis que adelantó el gobierno de Juan Manuel Santos, liderado por quien fuera su vicepresidente en ese momento y que estuviera a cargo del proyecto, Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Llamaba 100.000 viviendas, regalaban casas, ¿no? Digamos, era como la política, entonces daba unas casas, pues, horribles, ¿cierto? Sin infraestructura adecuada, en fin, todas las críticas que se le puede hacer al programa de vivienda. Lo que quiero decir es que el Estado no solamente hace interviniendo en el mercado financiero, sino que incluso puede dar, puede regalar casas. ¿Sí? También puede hacer intervenir el mercado, por ejemplo, a través del otorgamiento de subsidios, subsidios a la demanda o a la oferta de vivienda, ¿cierto? Entonces subsidia la oferta subsidiando al constructor, ¿cierto? Le da unos subsidios al constructor para que desarrolle proyectos inmobiliarios, para que construya casas, para que la gente pueda comprar casas baratas. O subsidia la demanda, subsidia al comprador, ¿cierto? A través de, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, ¿cierto? O a través de subsidios directos a la demanda. El Estado otorga un subsidio, ¿cierto? ¿Sí? Da una plata, pues, para que la gente compre. Pero también tiene una dimensión negativa al derecho a la vivienda, de la cual deriva una obligación de respeto. Si bien pareciera que, digamos, es un derecho fuertemente prestacional, ¿cierto? Que implica obligaciones fuertemente prestacionales, de la dimensión positiva, obligaciones de hacer o de dar, también el Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la vivienda. Por ejemplo, impidiendo la confiscación. El Estado no puede confiscarme. Está prohibido por la Constitución política la confiscación. ¿Sí? Entonces, no se puede confiscar. ¿Sí? Confiscar es quitar sin indemnización previa. ¿Cierto? Suprimirme o intervenir, sustraer el patrimonio de una persona sin justificación y sin indemnización previa. Está prohibido justificar. El Estado además no puede impedirme el acceso a la vivienda. ¿Cierto? Tiene que abstenerse de impedirme, crear barreras de mercado, por ejemplo, para que ciertas personas no accedan a vivienda. ¿Sí? Entonces el Estado tiene que abstenerse de ejecutar conductas que violenten o amenacen o atenten contra el derecho. Entonces lo que estoy tratando de justificar con esto es que todo derecho, todos los derechos subjetivos, en ese sentido todos los derechos humanos y todos los derechos constitucionales tienen una dimensión positiva y una dimensión negativa. Esas dimensiones suponen una distribución de las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos humanos. Y esas dimensiones conversan con las esferas constitucionales, con las esferas de lo decidible y lo indecidible. Y en esa medida suponen el ejercicio de unas competencias particulares para los órganos del poder público, Y ya vamos a hablar de eso. Derivada de las esferas de los contenidos constitucionales y de los contenidos de los derechos, entran las vías de satisfacción. Y cuando hablamos de vías de satisfacción, hablamos fundamentalmente de dos vías, que es la propuesta que tenemos. De un lado, la vía de la estructura, ¿sí? Y de otro lado, la vía de la emergencia. La vía de la estructura que supone el cumplimiento de las obligaciones de garantía, es decir, de creación de condiciones de posibilidad materiales para el ejercicio del derecho, esto es la satisfacción de las necesidades que subyacen al derecho. Y esto lo hace el Estado a través de la coordinación de los poderes de representación como garantías primarias en el lenguaje de Luigi Ferrajoli, yo lo llamo vía de la estructura, ¿sí? A través de la coordinación de los poderes ejecutivo y legislativo. Crea políticas públicas. Y esas políticas públicas suponen un curso de acción específico, deliberado del Estado para crear esa condición de posibilidad. Por ejemplo, la política de 100.000 viviendas gratis. O, por ejemplo, una política de cobertura, accesibilidad y disponibilidad de salud adecuada, ¿cierto? Y un sistema de salud y un sistema sanitario adecuado, ¿cierto? O una política pública de infraestructura vial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Estado con una política pública de infraestructura vial? Crea condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos, por ejemplo, movilidad, por ejemplo, accesibilidad y disponibilidad para la alimentación, ¿cierto? Por ejemplo, infraestructura de servicios que satisfagan necesidades, que es un derecho de tercera generación, ¿cierto? Entonces, una política de infraestructura, ¿sí? Pero también está la vía de la emergencia, que supone el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la obligación de protección, esto es, de contar con mecanismos, herramientas, instrumentos, procedimientos que permitan, ante la violación del derecho, determinar quién es el responsable, quién es la víctima, qué derecho se violó, en qué medida se violó, cuál es el nexo de causalidad, cuál es la indemnización, la reparación o el restablecimiento del derecho. Tiene que contar con esos mecanismos, ¿sí? Que suelen estar asociados a los poderes de control. En nuestro régimen constitucional, al Poder Judicial y a otros órganos o a otros poderes de control, como por ejemplo el Ministerio Público, que ya lo había mencionado. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para terminar esta parte introductoria. En relación con la vía de la estructura,
y particularmente con las políticas públicas, estoy utilizando un concepto genérico de políticas públicas, y esta definición es construida por mí, podríamos entender que las políticas públicas son un curso de acción u omisión deliberado, ojo con esto, deliberado, querido, es a propósito, ¿sí?, del Estado orientado a la creación de las condiciones de posibilidad materiales para la satisfacción de las necesidades que subyacen a un derecho. Las condiciones de posibilidad formales están en el cumplimiento de la obligación de reconocimiento, reconociendo los derechos, incorporando el ordenamiento jurídico. La creación de condiciones de posibilidad materiales está en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. A través de la identificación de esas necesidades, la construcción de problemas públicos, la identificación de soluciones, actores y recursos, la priorización que se hace de esos elementos, el diseño de líneas estratégicas, programas, planes, programas y proyectos, y finalmente la evaluación de los resultados y los indicadores de la ejecución de la política pública. La agenda implica el diagnóstico de esas necesidades e intereses, la construcción de los problemas públicos. Los problemas públicos no existen, se construyen. Los problemas públicos se construyen a partir de esas necesidades e intereses que subyacen a un conglomerado social y deben ser de naturaleza pública. Las políticas públicas no se orientan a satisfacer necesidades individuales de un sujeto en particular, ¿sí? Las políticas públicas tienen que estar orientadas a satisfacer necesidades de naturaleza pública, común, por eso se llaman problemas públicos. Se define la naturaleza del problema, se identifican los actores, se evalúan las relaciones que existen entre esos actores, la naturaleza del problema, las necesidades y los intereses que subyacen a ese conglomerado social en virtud de esos actores, se identifican soluciones y se determinan con qué recursos se cuenta para poder viabilizar esas soluciones y se prioriza. Y se prioriza. Por eso el texto de Sulstein y Holmes se llama el costo de los derechos. Todos los derechos, en tanto tienen una dimensión positiva, suponen gastos. Y no creamos que las libertades negativas, es decir, las clásicas libertades civiles y políticas, son menos costosas. ¿Ustedes cuánto creen que le cuesta al Estado contar con un cuerpo de policía y con infraestructura para garantizar la seguridad ciudadana y en ese sentido proteger la vida? Cuesta muchísimo. Hay que pagar muchos policías, hay que pagar motos, combustible, infraestructura, servicios públicos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que en esa clasificación histórica de los derechos se suele decir que los derechos sociales son muy caros, mientras que los derechos civiles y políticos son baratos, y eso no es cierto, ¿sí? Y por eso, como los recursos son escasos, las necesidades son muchas y las soluciones tienen un costo, esos recursos tienen que priorizarse. El Estado tiene recursos limitados, ¿sí? El Estado tiene recursos limitados. Y en esa medida, cuando un decidor de política pública va a tomar una decisión en términos del ámbito cualitativo del derecho o el ámbito cuantitativo del derecho, es decir, con qué alcance y con qué contenido va a satisfacer el derecho y a quiénes, tiene que priorizar. Tiene que priorizar. ¿Sí? La ejecución implica la definición de líneas de acción, planes, programas y proyectos que permitan llevar desde la estructura macro, que es la línea de acción, ¿sí?, donde se articulan todos los propósitos de la política, hasta proyectos específicos, hasta acciones concretas que produzcan resultados concretos en relación con las necesidades, ¿sí?, las soluciones y los recursos y la forma en que se priorizaron, pasando por planes que pueden ser sectoriales y temáticos, planes de infraestructura, planes de reactivación económica, por ejemplo, ahorita hablando del COVID, planes de reactivación económica para los distintos sectores productivos, el sector turístico, el sector de los alimentos, el sector de la producción alimentaria, entre otras cosas, planes que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Programas que se suponen la formalización de instrumentos de gestión pública específicos, ¿cierto? Por ejemplo, para el acceso a alimentación y para la accesibilidad y disponibilidad de alimentación adecuada para niños en edad escolar, el programa de alimentación escolar, ¿cierto? ¿Cierto? El PAE. El programa de alimentación escolar es la viabilización de una política pública, digamos, de gran calado, que es la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, ¿cierto? En Colombia, que se formuló por allá 2013, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, toda política pública en el ámbito de la ejecución, insisto, implica la articulación de líneas de acción, planes, programas y proyectos, y finalmente la evaluación de la ejecución de la política, que nos permita definir si las necesidades y los intereses y la forma en que se priorizaron, si produjo los resultados, ¿sí?, a partir de los indicadores que obtenemos, si produjo los resultados que crea, si se satisfizo la necesidad, si se solucionó el problema público. Los titulares de esos derechos en los que subyacen las necesidades que se reconocen como importantes a satisfacer, si están en una mejor condición, es decir, la gente si accedió a casa, si accedió a vivienda, si accedió a salud, ¿cierto? Si hay seguridad, si hay orden público, ¿sí?
Los costos y los beneficios, evaluamos cuánto costó, qué beneficios se obtuvieron para poder derivar si es necesario ajustar, ¿cierto? Procedimientos, estrategias, recursos, ¿cierto? La legitimidad de la política pública, para poder derivar de ellos si le tenemos que exigir a la administración algo más, ¿cierto? Adelantar quizás algún tipo de acciones, ya vamos a ver, ¿cierto? O adaptar los instrumentos utilizados de política pública a nuevas realidades, como por ejemplo la virtualidad, ¿cierto? O mejorar la técnica para optimizar recursos, entre otras cosas. Hay un problema y es que creo yo que a los abogados nos suelen formar para actuar desde la vía de la emergencia. Es decir, nos suelen formar a través de estrategias más paliativas, sí, que preventivas. La vía de la estructura es una vía de la prevención, es decir, es donde anticipamos la construcción de problemas públicos para movilizar recursos orientados a promover soluciones que permitan satisfacer esas necesidades antes, ¿sí?, de que entren a operar la vía de la emergencia. Sin embargo, la vía de la emergencia es necesaria. Y ahí estoy diciendo entonces dos cosas. Una, la vía de la emergencia opera cuando la vía de la estructura falla. Es decir, yo soy de los que piensa, de las que piensa, que la forma, digamos la primera forma de satisfacción de los derechos debe ser la vía de la estructura. Es decir, deberíamos tener decidores de política pública que sean capaces de diseñar estrategias, de diseñar políticas públicas eficientes para la satisfacción de las necesidades, ¿cierto? Pero los abogados no se forman para eso. Ustedes no ven ningún curso de política pública, por ejemplo. Debería haber un curso de política pública. Cuando la vía de la estructura falla, ¿sí?, cuando la vía de la estructura no existe, o existiendo falla, aparece la vía de la emergencia. La inexistencia implica el incumplimiento de la obligación de decidir, que recuerden que habíamos mencionado que esa obligación de decidir hace parte de lo indecidible. Y por eso la discrecionalidad de los poderes de representación no es si deciden o no. La discrecionalidad es cómo deciden, hasta dónde, cuánto, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué decide? No si decide o no, tiene que decidir. Ya luego juzgaremos si esa decisión sí logró la cobertura, si tuvo el nivel o el alcance suficiente para satisfacer la necesidad, pero si no define, si no decide, se puede exigir. Hay una sentencia muy importante que es la sentencia 760, ¿cierto?, del 2007, del 2008, ¿sí?, en el que la Corte Constitucional reconoce la existencia de las políticas públicas como un derecho fundamental. Si no existe la política pública, debe decidirse. Y esa política pública no puede ser de cualquier forma, vamos a ver, ¿sí? Esa política pública tiene que existir primero, tiene que estar orientada a la satisfacción de una necesidad y debe ser democrática. Por eso es importante aquí el tema de la democracia. Las políticas públicas no pueden ser de cualquier forma. Tienen que ser democráticas, ¿cierto? O puede ser que la política pública exista, pero está ya fallado. Y la falla puede obedecer a razones endógenas, es decir, propias de la política pública, un error en la agenda, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, se identificaron mal las necesidades, se identificaron mal las soluciones, no se previeron todos los recursos, se hizo un ejercicio indebido de priorización de recursos en relación con las soluciones, los problemas y las necesidades, ¿sí? No se vinculó a los actores que era necesario vincular, o las líneas estratégicas, los planes, programas y proyectos quedaron mal diseñados, ¿cierto? O no se ejecutaron correctamente, ¿sí? No se utilizaron los instrumentos adecuados, ¿sí? Y todo eso lo arroja la evaluación. O puede ser que la política pública falle por razones exógenas, es decir, razones ajenas a la política pública, como por ejemplo fenómenos ambientales, ¿cierto? ¿Sí? Un periodo de lluvias, por ejemplo, que entorpezca la ejecución de una política de infraestructura porque obliga a suspender las obras, ¿cierto? Una situación contingente, no previsible, ¿cierto? Por ejemplo, un movimiento del mercado de divisas internacional, una política pública financiada con recursos en moneda extranjera. Si se mueve el mercado de divisas, puede ser que afecte positiva o negativamente los recursos de los que se dispone para esa política pública, ¿cierto? Siempre que falle eso, ¿sí?, siempre que haya falla en la política pública que existe, o cuando esa política pública no existe, entra la vía de la emergencia. Y para eso se disponen de mecanismos de protección que van desde acciones constitucionales, pasando por acciones de naturaleza legal, ¿sí?, procedimientos administrativos, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos internacionales, ¿cierto?
para la protección de derechos, acciones constitucionales, tutela, acción de cumplimiento, acción popular, por ejemplo, acciones legales como las acciones previstas para la protección de los derechos legales, por ejemplo, para la protección del derecho a la propiedad, ¿cierto? Entonces, los procesos reivindicatorios, por ejemplo, la posesión, ¿cierto? Las acciones posesorias, o para cobrar los créditos, las acciones ejecutivas, ¿cierto? O procedimientos administrativos, como por ejemplo, los que adelantan ciertos órganos de control, ¿sí? Como los de la Procuraduría o la Contraloría, ¿cierto? O incluso desatar a través de mecanismos de participación ciudadana como el derecho de petición, o a través del ejercicio de la revocatoria, por ejemplo, del mandato, o por ejemplo a través de mecanismos no formales, que los vamos a ver también, mecanismos informales de participación ciudadana, las protestas, los piquetes o las tomas del espacio público, ¿cierto? Son formas de asegurar la satisfacción de derechos, de exigir la satisfacción de derechos, son mecanismos internacionales, acudir al sistema interamericano o al sistema universal de protección de derechos humanos. Piensen, por ejemplo, en el caso Petro, que se terminó resolviendo relativamente rápido, en 7 años, y que determinó que el Estado colombiano era responsable internacionalmente por la violación del derecho a la participación política previsto en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto quien inhabilita o suspende el ejercicio de los derechos políticos no es un juez penal, sino que es un funcionario que cumple funciones administrativas, como el procurador, la interpretación de la Corte Interamericana. Entonces, lo que estaba tratando de hacer evidente con esto es que la relación entre el régimen de derechos, eh, los, las competencias de los poderes públicos y el régimen democrático es estrecha. Y vamos a comenzar a hablar primero del régimen de derechos a partir de la próxima semana.